Málaga-Almería y Almería-Málaga. Este va a ser el importante, este va a ser el que lo decida todo, porque todo queda para la vuelta tras un partido de ida de la final de playoff entre dos equipos que seguramente no se han mostrado ninguno de los dos tal y como son, uno porque no ha querido y el otro porque no ha podido, pero desde luego que mi conclusión, antes de profundizar en todo, por supuesto, desde el primer hasta el último detalle, a mí la conclusión que me queda es que desde luego el equipo que más cerca ha estado de su plan ha sido el Almería, porque ha querido hacer una eliminatoria larga, sabiendo que la vuelta se juega en su campo, en su estadio, donde es muy fuerte, en casa, y además es que tiene el factor campo, pero además de verdad, porque en caso de empate ascenderá a primera el conjunto indálico, así que desde luego que el Málaga es el que tiene que ganar el partido de vuelta. Al Almería le valdrá el empate igual que en las semifinales, donde también empató en la ida fuera de casa en Castellón, en Castalia, con un 1-1, que en la vuelta hizo bueno con esa victoria, pero que le habría valido también el empate. Así que quedan 90 o 120 minutos, ya veremos, porque la sensación ahora mismo, tras acabar el partido hace unos minutos, es que pues el partido va a ser, la eliminatoria mejor dicho, va a ser de prórroga. Esa es mi sensación ahora mismo. Pero sí que es verdad que aunque esté todo tan igualado, tan apretado, que además hoy no hemos visto tantas ocasiones en este partido de ida como se podía esperar, pues a pesar de eso, lo que sí que tengo claro es que en la vuelta todo se va a abrir mucho más y por ello pues lo vamos a ver probablemente diferente a lo de hoy. La verdad es que ha sido impresionante para vosotros ayer, si estáis viendo el vídeo el lunes, por supuesto, pero sí que es verdad que es que está la eliminatoria como veíamos, una eliminatoria tremendamente ajustada y que cualquier detalle va a marcar la diferencia. Y esto es un tópico, pero es que realmente es así. Es que son dos equipos que estén en un nivel muy alto, que estén en un nivel muy cercano y por ello pues es que no va a haber ninguna goleada, no va a haber nada claro hasta el final. Y igual que vimos también en las semifinales, tanto en la eliminatoria del Almería con el Castellón como en la del Málaga ante la Unión Deportiva Las Palmas, porque los dos equipos pudieron ir, los dos que están en la final, realmente los cuatro, pudieron ir a la prórroga. Al final ninguna de los dos partidos, ninguna de las dos eliminatorias acabó en la prórroga, pero habría sido probablemente lo más lógico por cómo estaba yendo todo. Una se decidió por un gol en la segunda parte, otra se decidió por un gol en el descuento y todo lo ha dejado pues para esta final. Pero desde luego que lo extraño sería que en ninguna de las tres eliminatorias, las dos de semifinales y la de la final, lo raro sería que en ninguna hubiera prórroga con lo igualadísimas que están siendo. Es increíble, desde luego, otro playoff. Ya ha habido unos cuantos que se han decidido en prórrogas y veremos este año qué es lo que ocurre. Pero desde luego que empezando ya por el partido, empezando ya a analizar en profundidad, dar mis claves bajo mi punto de vista de esta eliminatoria, de este primer partido entre los de Rubi y los de Funes, para mí todo empieza por ese mensaje, esas indicaciones que cambian un poco todo, porque en la previa ya se veía cuando han salido los 11 que era todo diferente a lo que podíamos esperar, porque Funes apostaba por dejar en el banquillo para la segunda parte a tres futbolistas tan decisivos, tan importantes como Izan Merino en el medio campo, que es un jugador que da muchísimo equilibrio porque tiene unas piernas que abarcan muchísimo campo, un jugador con una conducción, una superioridad física, técnica también, un jugador muy completo, de envergadura, canterano, muy joven y que estaba siendo impresionante su temporada, su crecimiento con el paso de los meses junto a, en este caso, a Dani Lorenzo en el mediocampo, en el doble pivote y estaba, bueno, era una de las bajas, uno de los jugadores, bueno, más que baja, ausencia, uno de los jugadores que no estaba como titular. También por otra parte, en la banda izquierda, Joaquín Muñoz, un encarador, un extremo de uno contra uno que está teniendo un 2026 absolutamente impresionante y que, como hemos dicho ya muchas veces, y si me seguís por Twitter, que os invito a que lo hagáis, porque estamos ahí día a día, todos los días, y con más constancia evidentemente que en YouTube, siendo más habitual porque evidentemente por Twitter estamos prácticamente a todas horas, además ahora con el Mundial, pues desde luego que os invito a que me sigáis por ahí también, igual que por aquí, que también os tenéis que suscribir, darle al like, hypear el vídeo porque se agradece un montón y no cuesta nada, es darle a un botón y hace pues que me apetezca seguir subiendo este tipo de contenido que estamos viendo muy poco a poco con los suscriptores. Agradezco mucho el apoyo, ya lo sabéis, pero creo que podemos dar un poco más
en estos playoffs que tanto marcan en una temporada en la Liga Hypermotion. Y desde luego que en estas claves, en este inicio, en esta previa del partido, además de esas ausencias de esos cambios, ¿no? De Funes que han sorprendido, el caso de Izan que decía, el caso de Joaquín y por supuesto de Chupe, el Pichichi, son 24 goles esta temporada, es una absoluta barbaridad lo que está consiguiendo el delantero cordobés del Málaga y me parece que evidentemente eran tres futbolistas que ya no es que sean titulares, sino que prácticamente podríamos decir que son intocables para el técnico, para Funes, porque están en un momento espectacular además los tres y los ha dejado para la segunda parte. Han sido tres cambios, que luego hablaremos de ellos en la segunda mitad. Joaquín en el descanso y los otros dos han entrado un poquito después, pero sí que es verdad que eso también habla del lujo, del crecimiento de esta plantilla, de cómo ha ido ganando enteros, de cómo ha conseguido Funes ponerles a todos en su contexto ideal para que rindan, para que exploten sus condiciones y todos rindan al nivel que pueden hacer, pero desde luego que eso también habla del cansancio que puede haber en estos momentos, porque ya son 42 partidos de liga, 42 jornadas, los dos partidos de la eliminatoria anterior, este primero queda uno más, son 46 partidos de liga solo para Almería y para el Málaga. También hay que hablar de que jugaron Copa, evidentemente. Esto comenzó todo en julio con la pretemporada. Son pues ya más de 11 meses. Es que es una barbaridad y desde luego que esto las piernas y la cabeza lo notan. Así que es también normal viniendo de una eliminatoria anterior que fue hace muy pocos días y que ahora pues sí que va a haber un poquito más de tiempo para recuperar para los dos equipos, tanto para Málaga que tuvo un día menos como para el Almería. Pero desde luego que ya empezando por el partido me parece que el Almería comenzó mejor. Creo que los primeros 20 minutos son una seña de identidad, una seña de un mensaje, un gran golpe encima de la mesa esos primeros 20 minutos, porque para mí fueron de mucha personalidad del Almería. Creo que el Málaga estaba demasiado en un punto de demasiada excitación, un punto de mucha emoción, porque al final jugaba en casa, lo que había pasado en el recibimiento que había sido impresionante, lo que se estaba viendo en las gradas de la Rosaleda, desde luego que eso marca y hace pues que el nivel de presión, de intensidad, pues sea muy muy alto. Desde luego que para mí el Málaga eso lo notó y no estuvo del todo cómodo en esos primeros minutos. El Almería fue a presionar arriba sabiendo que el inicio del partido del Málaga pues iba a ser de mucha agresividad, de mucha intensidad. Pero sí que es verdad que para mí aquí estuvo mejor en esos primeros 15-20 minutos el Almería. Mostró mucha personalidad, fue a presionar arriba, forzó varios errores en salida de balón del Málaga que pudieron hacerle daño a los locales, a los malagueños, y a partir de ahí sí que el partido se fue igualando. Creo que estaba interpretándolo todo mejor el Almería, pero desde esos minutos creo que se fue igualando todo. El Almería bajó un poquito también esa presión, bajó la altura de la presión, se empezó a encerrar un poquito más por dentro, empezó a ser un equipo pues más sólido, con menos espacios entre líneas, un equipo pues que prácticamente no dejaba espacios en el juego interior. El Málaga ya sabemos que esa es una de sus principales fortalezas, ese juego interior, como mezcla por dentro, con esa capacidad que tiene para crecer a través del pase en corto, tanto con los centrales, como también por supuesto con Dani Lorenzo, con Izan cuando está, con también futbolistas como Aaron Ochoa, que hoy era titular en ausencia de Joaquín, por supuesto con Dotor. Bueno, son muchos jugadores, también por supuesto con la rubia, y me parece que en este caso no pudo desarrollar ese plan el Málaga, porque el Almería se cerraba realmente bien, era un equipo que estaba muy juntito y que para mí creo que hizo un trabajo a nivel de competitividad, de solidaridad, de compromiso realmente impresionante, porque además lo de los extremos creo que dieron un paso adelante los extremos, tanto normalmente en Barba es titular y en la otra banda pues depende quién juegue, en Barba juega en la izquierda o en la derecha. Hay días que hemos visto a Morcillo en la izquierda, hoy hemos visto, bueno, para vosotros ayer, insisto, a Puigmal en la derecha, por tanto en Barba ha estado en la izquierda y ahí se ha visto un trabajo muy importante. Mucho retorno, mucho trabajo sin balón de los dos extremos y por supuesto para mí las dos figuras claves de la Almería, que han sido los dos mediocentros. Me parece que el partido de Zoic y de Lopi en el medio campo, a nivel de ayuda, sosteniendo todo, dando equilibrio, aguantando
al juego interior del Málaga, impidiendo que pudieran participar en el juego sus centrocampistas, sus atacantes. Prácticamente no había líneas de pase, prácticamente no había capacidad para que los jugadores del Málaga pudieran recibir y sobre todo que pudieran recibir en una zona cómoda para ellos, a espalda de la defensa de algún mediocentro, a espalda de los jugadores de la Almería. Es que eso prácticamente fue inexistente porque la Almería, como digo, estuvo concentradísimo desde el principio del partido y me parece que eso es un buen mensaje, una buena indicación y un buen paso de que habla también de cómo ha cambiado el Almería, porque es un equipo que en la previa, si visteis el vídeo, con esos porcentajes que di ahí para mí de esta eliminatoria tan igualada, pues yo decía que el Almería es un equipo que lo hemos visto en la mayoría de ocasiones, quizá contra el Castellón, por ejemplo, en las semifinales, pues no fue así, fue un poco más similar a esto, siendo diferente en cuanto a matices, pero sí que es verdad que sus intenciones fueran pues diferentes a lo habitual, se está convirtiendo en un equipo que defiende muy bien cerca de su portería, un equipo que está creciendo mucho en su área, que está defendiendo muy bien en ese bloque bajo cuando el Almería durante estos años en la categoría, con Rubi, bueno, en estos últimos años en general, es un equipo que va al intercambio de golpes, que sabe que tiene muchísima pegada y que deja espacios porque es un equipo muy agresivo que va a presionar arriba, que no tiene problema en que haya espacios y que es de un equipo de mucha transición. Y en realidad, esto ha sido totalmente diferente porque ha crecido mucho. Ya lo vimos contra el Castellón, como digo, tanto en Castalia como en la Vuelta, que es un equipo que ha mejorado mucho atrás. Era un equipo que tenía mucho problema de concentración, era un equipo que tenía mucho problema sin balón porque no tenía ese compromiso que estamos viendo ahora. Es un equipo que ha cambiado mucho y de hecho esto me recuerda mucho también a la eliminatoria ante el Oviedo en las semifinales de playoff. No por su idea, sino por el trabajo sin balón, porque fue un equipo que también dio un paso adelante en ese sentido y a pesar de que acabó cayendo y no pudo conseguir entrar en la final que jugó el Oviedo ante el Mirandés para ascender a Primera División, pues me parece que esto habla de que a final de temporada parece que la Almería cambia cosas y esto pues seguramente si lo hubiéramos visto con más constancia pues igual el Almería no estaba jugando este playoff y estaba en primera división. Pero sí que es verdad que ahí me parece que al Málaga le costó. Quería jugar por dentro, quería meter balón dentro, estaba insistiendo pero no podía, le costaba. Cuando podía pues no tenía ventaja en ningún momento y tenía que volver a sacar la pelota fuera. Y me parece que aquí una de las claves fue esos cambios de orientación. Ahí intentó crecer a través de esas acciones el Málaga, pero tampoco podía. Cuando llegaba el balón a sus extremos, que en este caso eran Aaron Ochoa en la izquierda y la Rubia en la derecha, tampoco tenían esas posibilidades para encarar, para ser agresivos, para ser verticales, porque la Almería estaba con muchas ayudas. Y no había espacio, no había espacio para poder amenazar. En la segunda parte cambia un poco el partido con esa entrada de Joaquín porque es un encarador puro y duro, un extremo más puro que Aaron Ochoa, que es un jugador de zona interior, un jugador más, un media punta más, podríamos decir. Y en este caso, pues Joaquín sí que por perfil de jugador abre un poco más el partido y hace pues que el Málaga pues pueda ser más insistente por la banda izquierda, pueda atraer un poco más puede atraer un poco más a más rivales porque al final al encarar hace que tenga que haber más jugadores de la Almería pendientes de Joaquín y por tanto pues eso libera a otros, en este caso por dentro, en este caso también en la banda derecha con la Rubia, pero aún así tampoco, es que prácticamente no ha habido ocasiones para ninguno de los dos. Sí que es verdad que Andrés ha tenido que sacar un par de paradas bastante interesantes, pero desde fuera del área ha sido muy complicado abrir esa defensa, con un trabajo también de Bonini y de Eli en defensa muy serio, con los laterales, Muñoz y Chirino también a un nivel de concentración muy alto. Sobre todo también, como digo, insisto en esos retornos defensivos de los extremos de la Almería porque no es tan habitual esto. Es un equipo pues que muchas veces los descuelga, muchas veces falta ese trabajo sin la pelota y en este caso lo hemos visto mucho. También cuando podía recibir en acciones de contragolpe o cuando jugaba directo sobre Miguel de la Fuente, pues jugaba de espaldas para Arribas, aunque no ha sido ni mucho menos tampoco el partido de Arribas, igual que en la eliminatoria anterior porque ha estado bastante sacrificado también, igual que contra el Castellón, pero sí que es verdad que me parece que esto habla de que, bueno, hemos visto un partido bastante más cerrado de lo que podíamos esperar,
pero también bastante esperable si contamos y pensamos que esto es una final de playoff, que cualquier error aquí se paga, que cualquier error pues podía ser decisivo y que seguramente cualquier problema que hubiera tenido uno de los dos pues le limitaba mucho o le obligaba a según qué ideas para la vuelta. Entonces me parece que es un planteamiento que podíamos fríamente, si lo piensas fríamente, podemos pensar que es bastante coherente, bastante lógico, a pesar de que Funes decía en la previa que creía que iba a haber alrededor de 6 goles entre los dos partidos. Y es que no es raro, porque tampoco habría sido raro eso, porque al final es la filosofía habitual, y es un poco la idea, las características de los dos equipos, pero hemos visto algo que es diferente a lo habitual y que tampoco el Málaga quería ser tan agresivo a la hora de presionar, a la hora de meter jugadores por delante de la pelota, porque el Almería no lo hacía y porque cualquier error, como digo, pues habría cambiado mucho la historia. Además, esto hace evidentemente con el empate que el Málaga ya tenga que ganar, por tanto, en Almería quiero decir. Así que si hoy, si en esta primera partido, si en esta ida el Almería hubiese incluso ganado al Málaga, pues estaríamos hablando de que el Málaga lo tendría realmente complicado. Así que está todo en un partido, está toda la eliminatoria y el ascenso a primera en un gol prácticamente, y veremos lo que puede ocurrir. Yo sí que creo que puede haber un partido de vuelta más abierto, porque va a ser diferente y porque ahí ya sí que se tiene que decidir todo. Seguramente si no se abre desde el principio, aunque yo creo que la Almería va a proponer otro tipo de partido, porque lo vimos también ante el Castellón, que fue un equipo más presionante, jugando en casa va a intentar ir más arriba porque es lo que hace habitualmente. La Almería también cambia de jugar en casa a jugar fuera, y además, pues es que si aún así la Almería no fuera más hacia arriba, no quisiera presionar más arriba, pues seguramente esto se abriría en la segunda parte, porque el Málaga sería el que tendría que arriesgar y el que tendría que intentar abrir un poco y mover cosas, porque al Málaga no le vale el 0-0. Desde luego que el 0-0 al 90 sí, porque no se quedaría eliminado, no quedaría todo perdido porque habría una prórroga, pero sí que al final, si al final de los 120 minutos esto sigue empate, el que asciende, como digo, es el Almería de Rubia, así que veremos lo que ocurre, pero desde luego que a mí me parece que esos cambios que hemos visto en la segunda parte, con Chupe entrando, como digo, por Adrián Niño, con Aaron Ochoa entrando también bueno, Aaron Ochoa saliendo por Joaquín Muñoz, y también con Izan entrando por Rafa Rodríguez, que es un centrocampista realmente completo y versátil, que lo hemos visto por momentos en la temporada y también la pasada muy cerca de área rival, porque es un jugador que puede asumir esas funciones como media punta, como segundo punta, que tiene envergadura, tiene físico, tiene zancada, es un jugador que se mueve bien, que tiene finura también por momentos entre líneas. Me parece que es un jugador pues muy completo, pero que también, de hecho, en la cantera del Málaga, en el filial, lo habíamos visto también más cerca de la base de la jugada, como lo hemos visto hoy también, como lo hemos visto en esta primera eliminatoria. Y me parece que en ese caso pues es un jugador que ha sido importante, de hecho, contra la Unión Deportiva Las Palmas, por supuesto que también fue así, que ha sido un jugador importante entrando como segundas partes, entrando como revulsivo, ha sido un jugador de rotación. A mí durante algún tramo de la temporada me ha parecido que tenía que ser titular, porque me parece un futbolista de muchísimo nivel, pero sí que es verdad que al final hay muchísima competencia en este equipo, y eso hace pues que estos jugadores no puedan ser tan titulares. Es que en la segunda parte también al final ha entrado Lobete, se han quedado jugadores sin jugar pues que podían haber sido importantes en otro momento de la temporada. Al final esta eliminatoria pues explica el nivel de las dos plantillas, el momento en el que están, y también explica pues que creo que tiene muchísimo mérito lo de la Almería, porque para poner en contexto, por poner todas las cartas encima de la mesa, el Málaga lleva 32 partidos con Funes. Y de los 32 ha habido 30 partidos en los que ha marcado gol. Solamente en uno no había marcado ante su rival, no había marcado, y en este caso fue ante el Club Deportivo Leganés en la Rosaleda también, igual que en esta ocasión. Y esta vez ha sido la segunda en la que el Málaga de Funes no marca gol ante su rival. Es una barbaridad. Son 32 partidos, insisto, 32. Y ha habido 30 en los que ha marcado. Es que es impresionante. En los dos ha sido 0-0. En ninguno de los dos, tanto ese día contra el Leganés en la temporada regular, como ahora en esta ocasión ante el Almería, han sido 0-0. Por tanto, en ninguno de los dos el Málaga ha perdido, que eso también pone bastante en valor
lo que es este Málaga. Ese día sí que es verdad que fue bastante diferente porque el Leganés defendió bien, compitió bien, pero si aguantó fue sobre todo para mí, bajo mi punto de vista, porque me acuerdo de ese partido, fue por el nivel bajo palos de Juan Soriano, que es uno de los porteros de la temporada sin duda. Para mí es uno de los guardametas que mejor ha estado en la categoría este curso un año más. Y en este caso, pues es que Andrés ha hecho un par de paradas, como decimos, buenas, pero es que ha tenido poco trabajo. Es que realmente el Málaga pues no ha podido amenazarle demasiado porque el trabajo defensivo y competitivo de la Almería ha sido espectacular. Así que todo queda para la vuelta. Dejadme en los comentarios qué opináis de este partido, qué os ha parecido de la ida, si la habéis podido ver porque ha coincidido en este caso en la segunda parte con la primera del Países Bajos-Japón en el Mundial. Y antes ha habido ese Alemania-Curazao que ha acabado justo cuando empezaba el Málaga. Así que ha sido espectacular este Málaga-Almería. Veremos, como digo, qué ocurre en los Juegos del Mediterráneo. Dejadme todo lo que opináis en los comentarios. Suscribiros, hypear el vídeo, dejar un buen like, que siempre se agradece, no cuesta nada, es un botón y tenemos que hacerlo todos porque muchas personas de las que me veis no estáis suscritas y no cuesta nada. Así que esto es todo y nos vemos en la próxima.